Y esto, hermano, lleva tiempo. Gloria a Cristo. Nuestro deseo es que una vez que estemos instalados en el lugar donde el Señor nos ha de llevar, empecemos, hermano, la escuela dominical, empecemos la enseñanza de la palabra bíblica, enseñemos y empecemos a aprender cómo es que Dios se ha revelado al hombre, todos los misterios que hay en su palabra. Amén, amén. Y hoy vamos a estar hablando de un sermón temático, hermanos. Amén. No vamos a tener ningún texto de base, va a ser temático. Como se ha enseñado anteriormente, hay muchos tipos de mensajes. Generalmente los mensajes expositivos son los que tenemos algún tipo de texto base. Pero también están temas biográficos. Y hoy en particular vamos a estar viendo uno temático. Aleluya. ¿Qué quiere decir un sermón temático, mis hermanos? Aquel en donde Dios nos enseña una doctrina, nos enseña una verdad bíblica. Amén. Y que se necesita para ello de mucha palabra de Dios. ¿Cuántos está en su Biblia? Amén. Amén, amén. Aleluya. Él es grande y poderoso. Aleluya. Aleluya. Glorifica a Dios, iglesia. Santo, santo. Glorifica a Dios. Aleluya. Voltea a tu hermano que tienes al lado. Bendito eres. Voltéalo. Voltea a ver a tu hermano y dile: no te duermas. No te duermas, dile. Y si me duermo, dame un codazo, dile. Porque vamos a aprender palabra de Dios. Pobre de mis hermanos, a ver quién tiene. Acérquense para que los pellizquen, hermano. Acérquense a los hermanos, amén. Amén. Vamos a estar hablando de un tema fascinante, hermoso y precioso, y que es muy importante para la iglesia de Dios, hermano. Aleluya. Ese primer tema, esa primera parte, porque se va a dividir en dos partes, no nos va a alcanzar el tiempo, es acerca de los ángeles. ¿Cuántos saben que hay ángeles, hermano? Aleluya. Y que hay ángeles en este lugar. Amén. En este lugar, en este preciso momento, al lado tuyo, alrededor, allá atrás, Gloria a arriba, Dios. Aleluya. aquí atrás, Santo. hay decenas y decenas de ángeles ministradores que están en la iglesia del Señor. Así es, Padre. Aleluya. Y la Biblia nos habla, hermano, de bastantes características de estos personajes. Los ángeles son personajes que el Señor hizo en un determinado tiempo, para funciones determinadas, para actividades determinadas, y también en el momento que surgió la iglesia, funciones especiales designadas por Dios mismo hacia estos personajes para servir a los herederos de la salvación. Sí, Señor. Y esos somos tú y yo. ¿Cuántos son salvos aquí, hermano? Aleluya. ¿Cuántos son herederos de la salvación? Gloria a Amén. Cristo. Somos tú y yo, la iglesia de Cristo, somos los herederos a la salvación. La palabra de Dios, mis hermanos, nos revela a través de su palabra desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, que estos personajes llamados ángeles están presentes desde hace ya mucho tiempo. Si sabían que los ángeles existen, ¿verdad, mis hermanos? Amén, amén. Por ahí hay algunos que mencionan que tienen ciertos nombres. Algunos mencionan que los ángeles, hermano, son tan fuertes que se les puede orar. Y vamos a ver a través de este estudio que Dios prohíbe tales cosas. Amén. En la Biblia, hermano, en toda la palabra de Dios, encontramos únicamente dos ángeles que el Señor los ha llamado por su nombre. Amén. Uno de ellos, ¿quién será? Gabriel. ¿Y el otro? Miguel. Fuera de esos dos ángeles, iglesia, de ya, que te quede claro, no existe ningún otro ángel al cual Dios haya llamado por su nombre. ¿Existen más de dos? Por supuesto. Millares y millares y millones de ellos. Pero ir más allá de que hay otros nombres que el Señor no dejó plasmado en su palabra, es empezar, hermano, a delirar, salirnos de la palabra de Dios. Amén. Empecemos primeramente por entender esto. La definición de ángel, mis hermanos. Según muchos autores, la mayoría de los autores, comentaristas bíblicos, grandes teólogos de la palabra,
del calibre como de Wayne Grudem, del calibre de Luis Berkhoff, Raúl Saldívar, John Dwight, estos grandes expositores de la palabra de Dios, mis hermanos, concluyen en que la definición de ángel más acorde a la palabra de Dios sería la siguiente: seres creados. Escucha, seres creados que tienen juicio moral, que tienen alta inteligencia y que carecen de cuerpo físico. Son incorpóreos. Las características fieles a lo que son los ángeles. Los ángeles, mis hermanos, son seres creados por Dios, que tienen juicio moral, tienen un pensamiento, tienen un libre albedrío, que tienen una inteligencia muy superior a la del humano común y corriente hoy en día. Cuando nosotros hayamos consumado la salvación del Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, Aleluya. y seamos transformados, Gloria a Dios. el velo, hermano, de nuestra inteligencia que tenemos en este momento será quitado. Y en ese momento el hombre por fin pasará a ser más que los ángeles. Aleluya el que vive. En este momento, tanto tú como yo somos un poco menor que los ángeles. Pero debes entender esto: en el principio, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo creó a su imagen y a su semejanza, de tal magnitud que él tenía acceso, hermano, a una sabiduría que no tienes idea. Aleluya. Adán tenía acceso, hermano, a lo que la ciencia hoy llama el 100% de su capacidad mental y neuronal. Cuando nosotros seamos revestidos, hermano, a través del Espíritu Santo, este cuerpo pase de corrupto a ser incorruptible, Gloria volveremos a ese estado original. Aleluya. Y tendremos, hermano, un cuerpo y una mente semejante como la del Señor Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos quieren, hermanos, ser parte de eso? Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesús, Aleluya. hermano, porque esas son promesas de Dios que tiene para con su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, se abre la pregunta: ¿los ángeles han existido desde siempre? ¿Ustedes qué creen, hermano? Según la definición que acabamos de ver, no es así. No es así. Santo es Dios. Los ángeles no han existido siempre. Los ángeles tuvieron un inicio. Fueron creados. Amén. Mi hermano, por favor, mi hermano Paulino, busque Nehemías capítulo 9, verso 6. Mi hermano Inocente, por favor, busque Salmo 148, verso 2. Y la palabra de Dios menciona, mis hermanos, que Dios, dice este profeta menor llamado Esdras, en el libro de Nehemías. Este profeta menor, hermano, también escriba de la ley. Dice que solo tú eres solo Jehová. Amén. Y tú creaste los cielos, dice este profeta. Y la palabra también menciona que no solamente se quedó ahí el Señor, que los cielos de los cielos, nuestro Señor Jehová los hizo. Amén. Y dice que Él hizo la tierra y todo lo que hay en ella. Amén. Amén. Dice que los mares y todo lo que hay en ellos, Dios los hizo. Amén. Dice que Él sustenta las cosas, hermano. Gloria a Dios. Y finaliza diciendo que el ejército de los cielos le alabe. Mi hermano Paulino, dale lectura, hermano, por favor. Nehemías 9, verso 6, hermano. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. Ya. Mira, hermano, que este profeta de Dios llamado Esdras nos deja un misterio resuelto ahí. Dice la palabra que Dios creó los cielos. Esto que nosotros vemos, iglesia. Amén. Amén. Y no solamente ahí dice que los cielos de los cielos.
O sea que hay algunos otros cielos aparte de este cielo azul que vemos. Por supuesto que sí, iglesia. Es donde habita la presencia de Dios, el tercer cielo. Y dice la palabra que no solamente formó los cielos, sino que también formó los ejércitos que hay en ellos. ¿A quiénes se estará refiriendo Dios ahí? A estos seres angélicos que Dios en un principio hizo, creó para su adoración. Amén. Aleluya. Finaliza Nehemías 9:6 diciendo: y los ejércitos de los cielos lo adoren. Amén, amén. Es decir, que el propósito de Dios en la antigüedad pasada, en la eternidad pasada hace mucho tiempo, Dios creó, hermano, cuando hizo los cielos, los rellenó los cielos con ejércitos celestiales Aleluya. para que le adoraran, Gloria a Dios. para que glorificaran su nombre, Amén. su gloria. A Dios le gusta la alabanza, iglesia. Aleluya. Le gusta la alabanza. Gloria a Y en Dios. el Salmo 148, mira, del verso 2 al verso 5, es más, todo el capítulo del Salmo 148, amada iglesia, es una exhortación a la adoración de Dios. Pero el Salmo menciona, hermano, que sus ángeles le adoren y que los ejércitos celestiales le adoren. Hermano, lea Salmo 148, verso 2, por favor. Así dice la palabra del Señor. Alabadle, vosotros todos sus ángeles. Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Amén. Aleluya. Que le alaben sus ángeles y le alaben todos sus ejércitos. Mira, cuando Juan, hermano, en la isla de Patmos, el Señor le mostró la visión de lo que ha de acontecer dentro de poquito tiempo ya. Dentro de ya muy poquito tiempo. Aleluya. Dice Juan que vio tronos, seres vivientes, y que vio, hermano, como ángeles de Dios contados por millares de millares y millones de millones que adoraban el santo nombre de Dios. Grande es Dios. ¿Qué cantidad tan más grande el Señor habrá hecho? Un número, hermano, poco imaginable o razonable para el ser humano, que el cual el Señor llenó los cielos de los cielos con ejércitos celestiales para que le adoren día y noche. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cristo. Y quiero que te des una idea de esto, porque vamos a entrar en materia en cuestiones profundas, iglesia. Quiero que por favor prestes mucha atención. Quiero que vayas siguiéndome al hilo de lo que vamos hoy a narrar, Aleluya. porque esto es tan importante, conocer cómo se mueve el mundo espiritual. Amén, amén. Hay una dimensión a la cual nosotros no tenemos acceso, esa cuarta dimensión, que las leyes de la física lo comprueban. Físicamente hablando, hermano, se sabe científicamente que hay una cuarta dimensión a la cual el hombre no puede acceder, porque vivimos en una tercera dimensión, alto, bajo, profundo. Pero esa cuarta dimensión es el mundo espiritual, en el cual vive el Señor, en la cual se mueven estos seres angélicos creados para la adoración de Dios, y también donde hay ángeles caídos, ángeles rebeldes, donde también hay demonios, en donde también hay potestades, huestes de maldad. Y es por eso importante que conozcas este tipo de personajes y de doctrina bíblica, para que tú entiendas, hermano, los propósitos de Dios con la iglesia, los propósitos de Dios con los ángeles, los propósitos de Dios con Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Los ángeles fueron creados en un momento. ¿Hace cuánto tiempo? Mira, hermano, no existe ningún dato bíblico en donde Dios diga que Dios creó a los ángeles en tal año, en tal tiempo. No existe. Decir que hay cierto tiempo o año cuando Dios creó a los ángeles es mera especulación. Y dice la palabra de Dios que hay de aquellos que le agreguen o le quiten siquiera una tilde a la palabra del Señor. Amén. No existe un dato certero, un dato
totalmente confiable que diga en ese día Dios creó a los ángeles. Pero nosotros podemos saber a través de la palabra de Dios que Dios, mis hermanos, cuando creó los cielos, creó a los ejércitos celestiales. Aleluya. Y quiero que vayas conmigo a esta parte de la Biblia en Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios que en el principio, ¿qué fue lo que creó Dios? Los cielos. Y segundamente, después de los cielos, creó la tierra. Y dice en el verso 2, pero la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Quiero que te grabes muy bien ese versículo. Génesis 1:2, quiero que te lo grabes muy bien. La Biblia menciona que lo primero que Dios hizo en la creación de forma general fueron los cielos. Cuando el Señor creó los cielos, hermano, y terminó los cielos, según lo que nos relata Nehemías 9:6, Salmos 148:2, asimismo, así como nos relata Job capítulo 38 verso 6, cuando Dios, hermano, estaba formando la tierra, cuando apenas estaba en esa parte de esa formación terrestre inhabitable, cuando Dios le reclama a Job y le dice, dime tú, Job, ¿cuáles son las medidas de la tierra? Poderoso es Dios. Dime tú, Job, que si se agarró cordel para medir su circunferencia. Dímelo, Job. ¿Acaso tú sabes dónde están los cimientos de este planeta Tierra? Perfecto es Dios. ¿Acaso tú sabes dónde está la piedra angular de este planeta? Y dice Job 38:6, hermano, cuando yo creaba la tierra, las estrellas me alababan. Grande, grande es Dios. Y los ángeles, los hijos de Dios, se regocijaban al ver cómo Dios creaba la creación que hoy vemos, hermanos. Aleluya. Dice la Biblia, mis hermanos, que en el día 1, cuando el Señor empezó a crear todas las cosas, ¿qué fue? ¿Alguien recuerda qué fue lo primerito que creó Dios en el día 1? Ahí dice adelantito, hermano, el verso 3, 4, 5. Dice que lo primero que el Señor hizo fue crear el día y la noche. Porque la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia, hermano, que Dios dijo que se separe la luz de las tinieblas. Y la luz separada el Señor lo llamó día, y las tinieblas separadas llamó noche. Y termina diciendo el Señor, y fue el día, fue la tarde y la mañana del primer día. El Señor, al principio de la creación, cuando hizo los cielos y la tierra, los científicos hoy en día, los físicos, hermanos, los cosmólogos que se encargan de estudiar eso, afirman lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Que en un principio de la creación era imposible que la luz pudiera llegar a los confines del universo observable hoy. Grande es Dios. Y la palabra menciona que las tinieblas estaban sobre la faz, y no solamente de la tierra, de todo, mis hermanos. Aleluya. Y los científicos mencionan que tuvieron que pasar muchos miles de millones de años para que los haz y los fotones de luz pudieran llegar a las galaxias, a todos los rincones celestiales que hoy se observa a través de telescopios. Y se confirma la palabra cuando dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas. Amén, gloria a Dios. El Señor, hermano, separó la luz de las tinieblas. Perfecto es Dios, aleluya. La Biblia nos deja muy claro que lo primero que Dios creó fue los cielos. Que lo primero que Dios hizo en el primer día fue crear el día y la noche. Amén. Y nosotros continuamos viendo que después de esto, el Señor, hermano, en su segundo día, formó la expansión, los cielos que hoy vemos, estos cielos que tú ves de color azul, atmosféricos. Dios separó las aguas de lo que estaba cubierta la tierra. Y es muy curioso. Es muy curioso y a la vez, hermano, es fascinante. Gloria a Dios.
Dice la Biblia que Dios dio la orden que se separaran las aguas y que hubiera una expansión en medio de las aguas. Eso dice la palabra. Y que la expansión de las aguas Dios llamó cielos. Y dice la Biblia también que Dios separó las aguas, y las aguas que estaban por debajo de la expansión, el Señor dio la orden que se descubriera lo seco. Y dijo Dios que a lo seco le llamó tierra. Gloria a Dios. Y dijo Dios a las aguas que se apartaron de lo seco, llamó mares. Esto es importante. Poderoso es Dios. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 1. Vamos a darle lectura para que tú lo puedas corroborar. Amén, amén. Génesis capítulo 1 dice en el verso 5: y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 6: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Te das cuenta cómo había, hermano, agua alrededor del planeta Tierra? Y dice la palabra que Dios dijo que hay una separación entre estas dos aguas. A esa expansión Dios llamó cielo. Este cielo atmosférico que nosotros vemos, hermano. Sabemos que dentro de las capas o de las capas de la atmósfera que hay, hermano, hay una capa. A ver, los maestros, está la hidrosfera, ¿verdad que sí lo sabemos? Hay una capa atmosférica llamada hidrosfera, hermano. Mira qué maravilla que Dios relata todo lo que la ciencia hoy está confirmando. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice la palabra que Dios llamó expansión y separó las aguas que estaban por debajo de este cielo llamado expansión. Y separó las aguas que estaban por encima de esta expansión, la hidrosfera. Grande y poderoso es Muchos Dios. se preguntan y dicen lo siguiente: los científicos, los ateos principalmente, mencionan este argumento, Santo es Dios. Reciba la gloria, Padre, Hijo, Espíritu que es Santo. imposible que cuando vino el diluvio universal, con todos los mares aún saliéndose de donde están, y aunque lloviera por 40 días, hermano, era imposible que se pudiera llenar el planeta entero con agua más que por 4 centímetros. Eso dicen los grandes hidrólogos del mundo. Grande es Dios. Pero ignoran, hermano, que cuando vino el diluvio universal, Dios abrió las cataratas de los abismos. Amén, aleluya. Dios abrió las ventanas de la expansión, en donde está escondida toda esa agua que está por encima de esa expansión que Dios llamó cielos. Poder, poder. ¿Te das de cuenta Dios. cómo Dios todo, hermano, lo aclara y lo verifica a través de la palabra? Aleluya. Maravilloso es nuestro Señor. Amén. Grande es Dios. Dice el verso 7: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Verso 9: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Y por qué lo estoy sacando, hermano? Porque quiero que entiendas el origen de la creación, de los ángeles y de las huestes celestiales, y de lo que pasó en la eternidad pasada, que Dios nos relata en Génesis. Tan solo estudiar Génesis capítulo 1, hermano, lleva 6 meses mínimo de poder entender los grandes misterios que el Señor ha dejado, hermano, en este capítulo. Aleluya. Dice la Biblia que Dios ordenó que todas las aguas que estaban por debajo de la expansión se juntaran en un solo lugar. Amén. ¿Qué da a entender esto, mi hermano? Que la tierra estaba inundada. No había, hermano, tierra seca en el principio de las cosas.
que narra Moisés en el capítulo 1. Dice la Biblia, y vuelvo a leer. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Estaban desparramadas en todos lados. Y dice la palabra: y descúbrase lo seco. Fue allí cuando la tierra apareció por primera vez en este planeta, hermano, según Génesis 1. Y dice la palabra que a lo seco llamó tierra, y al lugar donde se fueron las aguas se llamó mares. Y ahora quiero que te grabes muy bien Génesis 1:2 y por qué lo dijimos. Cuando leemos nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios de una manera sistematizada, hermano, tenemos que leerlo de alguna manera en el idioma original, porque hay más sustancia en la traducción, hermano, de la palabra. Y dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto en el hebreo, hermano, dice de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim et ba et haaretz et shamayim. ¿Qué significa esto? La palabra haaretz, hermano, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, la palabra hebrea haaretz significa tierra seca. Aleluya. No hay otro significado, hermano, para el original hebreo más que para la palabra haaretz, tierra seca. ¿Esto tiene alguna importancia o relevancia bíblica? Por supuesto, hermano. Estamos hablando que Dios, cuando dijo que se descubriera la tierra, lo seco, había tierra mojada. Pero dice la palabra en Génesis 1:1 que Dios creó tierra seca. ¿Qué pasó en ese momento, hermano? ¿Qué pasó en esa línea de tiempo en donde Dios creó los cielos y una tierra seca, haaretz? Para que en el versículo 2 mencione: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Te das cuenta cómo hay algunas cuestiones bíblicas que te tienes que cuestionar y que tienes que ir a las profundidades de la palabra de Dios? Ahora nos vamos a echar, hermano, un clavado de unos 10 metros de profundidad en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Hermano René, por favor, busque, hermano, en el libro de Isaías, capítulo 45, hermano, verso 18. Por favor, lea lo que dice la palabra. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, 45:18. Amén. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aleluya. ¿Sí escucharon todos, iglesia? Escucha lo que dice la palabra. Yo, Jehová, así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó Yazar, el que formó la tierra. Dios en un principio formó la tierra. Pero escucha esta gran curiosidad bíblica. El que la hizo, ¿y qué dice despuesito? Y la compuso. ¿Por qué Dios tendría que componer algo que hizo perfecto? ¿Entiendes lo que Dios está tratando de decirte hoy? Aconteció algo, hubo algo, iglesia, que pasó, que trastornó la creación original de Dios. Y dice Isaías 45:18 que Jehová en un principio hizo la tierra, y no solamente eso, sino que la compuso. Y escucha lo que dice más adelante. Dios no creó la tierra en vano, es decir, no la creó nada más por crear. Hubo un propósito para que Dios creara este planeta Tierra. ¿Cuál fue? Para que fuese habitada. La creó. Quiere decir que cuando Dios hizo el planeta Tierra, la hizo perfecta. Midió sus medidas, puso sus piedras angulares, puso sus cimientos. Pero dice el profeta que Dios, vamos en el segundo día de la creación, iglesia. ¿Ya estaba el hombre creado o todavía no estaba el hombre creado?
todavía no ha sido creado el hombre. Pero la palabra de Dios menciona que Él la creó en un principio para ser habitada. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Grande es Dios. Cuando el Señor, en esa eternidad pasada, que había una existencia, una armonía divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no había ninguna otra cosa más existente más que la presencia de ellos. Para esos Jesús solo, o esos que creen que Dios no es una Trinidad, que dicen, no, es que no puede haber una Trinidad, es un monstruo de 3 cabezas. En la eternidad pasada estaban en armonía, hermano, en amor. Dice la palabra que en amor eterno ha existido el Padre con el Hijo. Aleluya. Para que tú puedas amar a alguien, se necesita de otra persona. Tú no puedes amarte a sí mismo y decir, nos amamos. No. Para eso es que Jesús solo, hermano. En un principio la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, habitaban en perfecta armonía y empezó a crear el universo, los cielos, la tierra. Gloria a Dios. Y cuando ya por fin Dios creó la tierra, vemos cómo Dios separó la luz de las tinieblas. Vemos cómo Dios creó los cielos atmosféricos, la atmósfera terrestre. Vemos cómo Dios crea la tierra, crea los mares. Y dice después que de la tierra Dios dio la orden que creciera hierba verde. Aleluya. Que creciera, hermano, también semillas según su especie. Así es, Señor. Que crecieran árboles frutales según su género y que cada fruto llevara esa semilla en su fruto. Grande es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Qué inteligente Aleluya. es nuestro Dios, iglesia. Amén. Grande es el Supremo. Y la palabra nos menciona que fue dicho y fue hecho. Amén. Y dice la palabra de Dios en el verso 11: produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. El hombre todavía ni siquiera, hermano, está apenitas bien en la mente de Dios. No estaba todavía en los planes de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Dios creó los cielos, los creó juntamente con sus ejércitos celestiales. Aleluya. Cuando Dios creó a los ángeles, no tenemos un tiempo, no tenemos un versículo que nos diga, pero Dios nos orienta a que según Job capítulo 38 verso 6, cuando Dios estaba haciendo la tierra, ya los ángeles de Dios adoraban su nombre. Aleluya. Ya los ángeles de Dios se regocijaban al ver Gloria cómo a Dios Dios. formaba todo esto que estamos leyendo en Génesis 1. Grande es Dios. Quiere decir, hermano, que los ángeles en su creación muy probablemente fueron hechos los primeros días de la creación de todas las cosas. Si de algo tenemos seguridad es que fue antes del día sexto, porque el séptimo el Señor lo bendijo y descansó, dice la bendita palabra. Aleluya. Ahora bien, según la definición que nosotros vimos de los ángeles, son seres creados. Pero también vimos, según la definición de ángeles, que son seres o espíritus angélicos. Estos espíritus angélicos ya Dios los tenía allá arriba en los cielos. E hizo de estos espíritus angélicos millones de seres llamados ángeles, que según la definición tienen juicio moral sobre sí mismos. Hermano, ¿a qué se referirá con juicio moral sobre sí mismos? Que ellos decidieron pecar, que tienen la libertad al igual que nosotros seguir a Dios o no seguirle. Y la palabra menciona en segunda de Pedro, hermana Damar, a segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, por favor. Y hermana Nelly, busque la carta a Judas verso 6, por favor, en donde Dios nos demuestra que los ángeles tienen la libertad
para poder ir en contra de la santidad de Dios. Tienen un juicio moral sobre sí mismos para poder pecar u obedecer al Dios Altísimo. Dele lectura, hermana Damar. Así dice la palabra del Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mira esta gran verdad que el Señor nos revela, que dice que Dios no perdonó a quienes, hermana, a los ángeles que ¿qué? Que pecaron. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Mira qué maravillosa verdad Dios nos dice y cuánto nos ama Dios. Los ángeles estaban en la perfecta santidad de Dios. Aleluya. ¿Eran salvos? Claro, hermano, estaban en la santidad de Dios, estaban delante del trono de Dios, adorando al Señor, viendo cómo creaba todas las cosas el Señor. Amén, amén. Pero hubo por ahí en la línea del tiempo, según nos relata Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, que hubo un personaje que su corazón fue lleno de iniquidad, que a través de sus contrataciones hizo pecar a varios ángeles. Señor, reprenda. Y la carta de Pedro nos menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Perfecto es Dios. No los perdonó, sino que los arrojó, dice, ¿a dónde? Al infierno, en cárceles de oscuridad, ¿qué? Eternas, reservados, solamente reservados para salir el día el cual toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria a Cristo. Que es el día del gran trono blanco, el día del Aleluya. juicio del gran Gloria trono al blanco. Cristo. Dios no les dio más oportunidad a esos ángeles. Bueno es Dios. Los ángeles tuvieron una sola oportunidad y decidieron ir en contra de Dios, y Él no los perdonó. Grande es Dios. Y eso es ser justo, hermano. Muchos me han dicho, es que, hermano, eso es ser injusto. Eso es ser injusto. ¿Por qué a nosotros sí, a los ángeles no? Pues fíjate cuánto nos ama Dios, cuánto ama Dios al hombre, Aleluya. que en primer lugar nosotros somos hechos de una estirpe diferente. Los ángeles son de una estirpe, de un espíritu angélico creado en el principio de los tiempos, mientras que el hombre tiene un espíritu de vida dado directamente por el Espíritu Santo de Dios, formado por las manos de Dios, hecho imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Y es por esa razón que Gloria a nosotros Cristo. tenemos la dicha, hermano, de ser perdonados por el único, aquel, hermano, que merece la gloria. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria. No los perdonó, los arrojó a cárceles de oscuridad eterna. Amén. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos hace unas semanas atrás que el abismo se encuentra en el infierno? ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. Una gran cima divide el infierno, el seno de Abraham con el infierno, y en medio una gran cima donde está el abismo, cárceles de oscuridad eterna, que el mismo Satanás le teme un día ir a ese lugar. Grande es Dios. Un día el Señor va a dar la orden para que un ángel lo ate. Y este ángel lo va a arrojar en lo más profundo del abismo, dice Apocalipsis capítulo 20. Y la palabra menciona que estará ahí un día para el Señor. Es decir, 1000 años. Bendito es el nombre de Cristo. Judas, versículo 6, hermana Nelly, denle lectura, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad de prisión eternas para el juicio del gran día. Bendito sea el nombre de Dios. Los ha guardado, hermanos, para el día del juicio, para ese gran día. Ellos tienen un juicio moral sobre sí mismos. Ellos actualmente, mis hermanos, los ángeles que han caído, algunos, no todos, están en estas cárceles de oscuridad eterna, no todos. Y la otra miriada de ángeles, porque son contados por millones de millones, están esparcidos, mis hermanos,
por todo este universo que nosotros conocemos como segundo cielo. El primer cielo, nosotros ya vimos que la expansión de las aguas es esta atmósfera. El primer cielo es esta atmósfera terrestre que nosotros vemos. A eso le llamó cielo Dios. Pero el cielo de los cielos, hermano, es ese cosmos, ese universo al cual no tenemos acceso, pero donde los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, están volando. Andan, hermano, lanzando sus dardos hacia la iglesia. Andan acusando. Andan, hermano, viendo la manera de hacer caer. Andan de alguna manera dándote pensamientos impuros. Que te quede claro que los ángeles caídos a los cuales Satanás engañó no son demonios. Son otra extirpe, son otra cosa. Los ángeles caídos, mis hermanos, son aquellos ángeles que pecaron en contra del Señor en aquella eternidad pasada, cuando Satanás los sedujo a través de sus contrataciones para dar un golpe de estado al Señor. Vive Dios. Esos ángeles caídos están allá en el universo. Los demonios, cuando entremos a la doctrina de demonología, Señor, reprende. estaremos viendo dónde posiblemente sea el origen de estos personajes. Grande es Dios. Pero vemos a la luz de la Biblia que Dios no perdona a los ángeles. Así Un es. juicio moral. Ellos son seres creados, tienen un juicio moral. Según la definición, tienen alta inteligencia. Mira, el Señor, hermano, hizo a unos seres angélicos muy inteligentes. Tanto es así que muchos de ellos nos ayudan día a día a poder salvarnos de situaciones que vemos nosotros difíciles. Los ángeles caídos de Dios, con toda esa inteligencia, han dotado de sabiduría maligna al hombre para poder formar lo que hoy conocemos como armas de destrucción masiva. Es difícil que el hombre, con apenas esta capacidad mental tan raquítica que tenemos, pueda siquiera, hermano, formar o destruir o fusionar átomos para que haya arma de destrucción masiva. Pero esa sabiduría fue soplada, fue vertida a través de ángeles caídos, Señor, que tienen gran sabiduría y que lo han utilizado para poder matar, destruir, robar a esta generación que Dios nos dijo que nos coronó como gloria. Aleluya. La corona de la gloria. Nosotros. Gloria a Dios. Los ángeles, hermano, te odian. Los ángeles caídos te odian. Los demonios te odian. Satanás te odia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no los perdonó a ellos. Pero a nosotros sí nos perdonó. Gloria a Dios. A nosotros, hermano, el Señor sí nos perdonó. Gracias Aleluya. Dios. Y no solamente eso, nos lavó, nos justificó, Gracias, Gloria a gracias, Cristo. Señor. nos dio salvación, nos dio justificación, nos dio Gracias, adopción. Dios. Aleluya. Y ahora somos parte de la herencia del reino de los Aleluya, cielos. gloria a Cristo. Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesús, hermano. Grande es Dios. Aleluya. Hermana Michelle, busque Mateo 28, capítulo 28, verso 5. Y hermana Alexandra, busque por favor Hechos, capítulo 12, del verso 6 al 11. Vamos a ver cómo los ángeles tienen una alta inteligencia. Tanto es así que ellos, hermano, tienen la capacidad de hablar, de comunicarse. Eso solamente lo puede hacer alguien que tiene una inteligencia nata. Mateo capítulo 28, hermano. Amén. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Amén. Amén. Esa alta inteligencia se ve, hermano, en la comunicación de los ángeles con los humanos. Hechos capítulo 12, hermano, versos 6 al 11. Hermana Alexandra, léale, por favor. Hechos capítulo 12, versos 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Los ángeles tienen comunicación con los hombres. Un ángel del Señor se apareció ante Pedro. Conocemos la historia, estaba encarcelado, hermano. Amén. Y dice la historia en Hechos capítulo 12 que él estaba siendo encadenado con grilletes en sus manos, y pusieron 2 guardias a cuidarle bajo la ordenanza de Herodes. Hermano, querían matar a Pedro, Grande es Dios. pero dice la palabra que él oró al Señor y que se apareció un ángel de Dios Aleluya. y que resplandeció de tal manera Poder de Dios. que no dejó ver a los guardias, Amén. y que le habló a Pedro y que le dijo: párate y sígueme. Aleluya. Y los grilletes se abrieron, y la puerta de la cárcel se abrió, y Pedro, pensando que era una visión, él no pensaba que estaba pasando realmente eso, sino hasta cuando salió de la cárcel y con una manta cubierta en su cuerpo, Pedro se dio cuenta que ya estaba caminando sobre las calles y dijo: verdaderamente Grande es Dios. fue una visita angelical de Dios. Bendito. La alta inteligencia de los ángeles hace posible que ellos se puedan comunicar con nosotros, iglesia. Amén. Los ángeles de Dios pueden hablar. Amén. Y los ángeles de Dios, a pesar de que, como lo veremos más adelante, son incorpóreos, tienen la capacidad de Dios de materializarse en materia física, materia tangible, en donde Pablo nos anima a que demos buenas dádivas, a que seamos nosotros amables, porque quién sabe si en una de esas no hospedes a un ángel de Dios. Aleluya. ¿Verdad? ¿Verdad? Es de Dios, hermano. Bendito es el nombre de Perfecto Cristo. es Dios. Aleluya. La alta inteligencia de estos seres. Ellos tienen la inteligencia y la capacidad para poder adorar a Dios. Por algo el Señor los hizo de esa manera. En Apocalipsis capítulo 5 verso 11 dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Verso 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, Señor. las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea Dios. Los ángeles están adorando y alabando a Dios Gloria a Dios. todo el tiempo. Aleluya. Inclusive decir que adoran a Dios todo el tiempo en la dimensión donde está Dios, teológicamente es incorrecto, ya que en la dimensión de Dios ya no existe el cronos, el tiempo lineal que va hacia una dirección. Ahí es la eternidad. Ya no existe el cronos. Aquí sí, aquí existe el tiempo lineal. El día de mañana va a ser que 8 de febrero, si mal no me equivoco. 7 de febrero. Y pasado mañana 9, 10 y 11. ¿Y quién cumple años próximamente, hermano? Bueno, ese es el cronos, es el tiempo lineal. A diferencia del kairos, el tiempo de Dios. Las cosas donde suceden cosas importantes según los propósitos y designios de Dios. Es otro tema, hermano. Vemos nosotros como ellos, los ángeles, tienen la capacidad de adorar a Dios. Y según la definición, ya vimos que son seres creados. Ya vimos que son seres que tienen juicio moral porque pecaron contra sí mismos. No quiero entrar en detalles, hermano, de cuáles fueron esos pecados.
a los cuales Judas dice que aquellos que ni siquiera respetaron la dignidad de su morada. No quiero entrar en detalles de qué pecados fueron los que hicieron estos ángeles, pero date una idea, qué pecados fueron los que hicieron, de tal manera que a esos Dios no solamente los desechó del cielo, sino que los metió en cárceles de eterna oscuridad por el gravísimo pecado que hicieron. Estaremos platicando de eso más adelante, cuando estemos entrando en materia de estos ángeles caídos. Tienen juicio moral, tienen alta inteligencia, pero también son incorpóreos. Son espíritus angélicos hechos por Dios para su alabanza. La palabra de Dios nos menciona en Hebreos, hermana Sonia, lea Hebreos capítulo 1, verso 14, que los ángeles son espíritus, son criaturas espirituales. Aleluya. Que carecen de un cuerpo físico, son incorpóreos. Hebreos 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Y qué dice el verso 9, hermano? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor nos menciona, hermano, que los ángeles son espíritus ministradores, espíritus angélicos de estirpe angelical, que su función son ministrar. ¿A quién? ¿A quién ministrarán? A los herederos de la salvación. Mira, hermano, qué maravilla. Anteriormente, cuando Dios creó todas las cosas, los ángeles fueron creados para la alabanza y la adoración, y todavía continúan haciéndolo. Aleluya. Pero cuando en Hechos 2 vino el Espíritu Santo de Dios y surgió, hermano, la iglesia de Cristo, su amada esposa, su amada novia que un día se va a desposar, tuvo otra ordenanza el Padre con los ángeles, y les dijo: porque mi Hijo Santo murió por ellos. Gracias, Dios. Hoy les doy una nueva tarea. Serán a partir de hoy espíritus ministradores para ellos. Espíritus que ministran la alabanza a Dios junto con su iglesia. Espíritus que ministran la palabra de Dios mientras se predica. Santo es Dios. Espíritus ministradores que cuando se oran, oran juntamente contigo, hermano, para fortalecerse. Eso le pasó a Jesús en Mateo capítulo 4, hermano. Gracias, Señor Jesús. Cuando el Señor se fue al desierto, dice la palabra que el Espíritu le llevó al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Y después de que el Señor Jesús fue tentado, vino un ángel de Dios. Aleluya. Dice la palabra, ¿qué? A fortalecerle. Espíritus ministradores. Gracias, Señor. Espíritus ministradores de Dios. Aleluya. Son personajes que no tienen cuerpo, incorpóreos, pero son más reales que tú y yo, hermano. Gracias, Sí, Señor. Señor Jesús. Más reales. Perfecto es Dios. La Biblia nos menciona en Pablo que el Señor, hermano, hizo todas las cosas por medio de Cristo, tanto visibles como invisibles. Amén. Y dice la palabra que todas las cosas, tanto visibles como invisibles, las hizo por medio de Él y para Él. Y después, hermano, habla específicamente de estos espíritus angélicos con la siguiente frase diciendo: sean tronos, sean potestades, sean príncipes. Quiero que lean, por favor, hermano. ¿Quién ha participado? Hermana Marisol, Colosenses, capítulo 1, verso 16. Bendito sea el nombre de Dios. Glorifica a Cristo, iglesia. Gloria a Cristo, aleluya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta? Aleluya. Que Dios creó todas las cosas, tanto visibles, estos átomos que nosotros vemos que forman ladrillos, tabiques, sillas, esta camisa, esta ropa que tú traes. Dios formó todas esas moléculas, esos elementos químicos para que nosotros pudiéramos gozarlo, vivirlo, disfrutarlo. Dios creó todas las cosas visibles, a las bestias de los campos, a los monstruos marinos. Dios creó, hermano, estos seres tan gigantescos como lo relata el libro de Job, animales que son de la prehistoria, hermano, como Behemoth, como Leviatán. Las cosas visibles que Dios creó, pero también creó las cosas invisibles. Gloria a Dios. ¿Cuáles son esas cosas invisibles? Los espíritus angélicos, que son espíritus ministradores. Gracias, Señor. También los creó Dios. Gracias. Aleluya. Y dice la palabra que los creó por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, el cual es el primogénito, la primicia de toda la creación. No quiere decir, como dicen los testigos de Jehová, hermano, que Jesús es un ser creado porque Él es el primogénito de la creación. No. Significa, hermano, que Él es la primicia. Amén. Porque de Él manó el poder Aleluya. para poder crear las cosas visibles Gracias, e Dios. invisibles. Y dice la palabra que los hizo por medio de Él y son para Él. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Eres grande y poderoso. Y después aleluya. dice, eso incluye a los tronos, hablando de los ángeles, hermano. Eso incluye a los dominios, incluye a los príncipes, eso incluye a las potestades o autoridades. Amén. A eso se está refiriendo a estos personajes angélicos, hermano. Como veremos más adelante, Dios ha hecho de una manera tan bellamente ordenada como es que los ángeles se gobiernan allá arriba en el cielo. Y esa misma ordenanza, un tanto militar podríamos decir, es el mismo orden que Satanás tiene con sus ángeles caídos. Tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades. Santo es Dios. Lo veremos más adelante, en la segunda parte de este bello estudio bíblico, hermanos. ¿Cuántos están gozando con la palabra de Dios? Aleluya. Los ángeles no tienen cuerpo, ya quedó claro, son espíritus ministradores. Amén. Jesús mismo lo mencionó en Lucas capítulo 24, hermano, verso 39. Cuando el Señor Jesús se le apareció a los apóstoles que iban rumbo a Emaús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que se les veló. No sabían que era el Señor. Se les acercó. Dijo, ¿de quién hablan? ¿Cómo? Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Galilea. A Jesús, el Nazareno, el profeta, lo mataron. Hasta cuando se fue, se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Santo es Dios. Y dice que cuando llegaron ellos, le platicaron esto a los otros apóstoles. Y todos estaban atónitos. Y de repente apareció de la nada Grande es el Señor Jesús. Aleluya. Estaban atónitos, Aleluya. Grande, grande. incrédulos, Cristo vive. hasta temerosos. Señor. Uno de ellos dijo, es un espíritu. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué le respondió el Señor Jesús? Dice el verso 39, miren mis manos, ven mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, Poderoso como veis Dios. que yo tengo. Los espíritus no tienen carne ni hueso. Son incorpóreos, hermano. No tienen la capacidad de tener un cuerpo tangible como lo tiene el Señor Jesús. Aleluya. El Señor Jesús, aunque Dios es espíritu, Él es siempre. Grande es el misterio, dice Pablo, hermano. Grande es el misterio. Aleluya. Bendito es el nombre de Cristo. Gloria a la Aleluya. gloria.
Los ángeles, mis amados hermanos, por consiguiente que no tienen cuerpo, por lo general no los podemos ver. Eso es obvio, ¿verdad? Porque si son espíritus, ellos se manejan en una dimensión en la cual nosotros no tenemos acceso a esa dimensión, a menos que Dios nos dé la oportunidad, nos dote de algún tipo de milagro espiritual para poder ver el mundo angelical, el mundo espiritual. La Biblia nos menciona. ¿Cuántos se acuerdan de Balaam, hermano? ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Verdad que sí? Era la época de la guerra, hermano, entre Israel y el rey Balac, dice la Biblia. Y como veían que Dios estaba con Israel, Balac, el rey, tenía miedo de que los fuera a destruir Israel. Pero él sabía que había un profeta de Dios llamado Balaam, Gloria a Dios. que a todo aquel que bendiciere, Dios lo bendecía. Amén. Y que todo aquel que maldijere, Dios lo maldecía. Y dice la Biblia, su historia, ya en Números capítulo 22, hermano, que mandó a sus sirvientes a decirle a Balaam: ven, Balaam, quiero hacer un business contigo. Santo es Dios. Vamos a hacer aquí algo bien padre. Ven. Y que dice la Biblia que lo rechazó Balaam. Volvió a mandar otra vez sirvientes, Balac, hermano. Y eran estos más impresionantes. Tenían zapatos Gucci. Tenían, hermano, camisas de seda. Traían Rolls Royce, hermano. Un Phantom Premier, imagínate, Vive santo Dios. Y Balaam se quedó así como: ah, caray. Dice el rey Balac que vengas con nosotros. A esos no los corrió, luego dice: espérenme, déjenme preguntarle a Dios a ver si voy. Eso hizo Balaam. Y se metió en oración, y dice que vino palabra de Jehová a Balaam y le dijo: si quieres ir con ellos, pues ve. Porque ya Dios conocía el corazón de Balaam. Pero toda palabra que te dé, la dirás tal cual como yo te la diga. Y mira, hermano, qué bella enseñanza, cómo Dios puso a prueba a Balaam, y Balaam no pasó la prueba. Hermano, ya Dios le había dicho desde un principio: no vayas. Y volvieron a mandar, pero más impresionante, se impresionó. Y ahora sí, hasta en ayuno seguramente se habrá metido Balaam, hermano. Así hay muchos cristianos que el Señor le dice: no lo hagas. Esa no es para ti, esa no es para ti. No lo hagas. No tomes ese trabajo, no es para ti, no lo hagas. Pero te suben el sueldo en ese trabajito. Te dice el Señor: esa mujer no es para ti, ese hombre no es para ti. Pero ese día ya se puso dientes nuevos del novio. Vive Dios. La novia, y no la habías visto, pero ya depiladita, sin bigote. Ah, caray. Grande Y se es meten Dios. con Dios cuando Dios ya dijo: no vayas. Así es. Eso le pasó a Balaam. Y dice la Biblia que cuando él escuchó esa voz de Dios, bien contento, se subió a su burra, se llevó a 2 sirvientes suyos, dice la Biblia. Cuando vio Dios, cuando vio Jehová, Aleluya. que él hizo lo que desde un principio Jehová le había dicho que no, mandó al ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una cristofanía de Jesús, hermano, en el Antiguo Testamento. Es una cristofanía. ¿Qué quiere decir? La aparición corpórea, ¿sí?, de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, antes de que se cumpliesen las promesas mesiánicas y proféticas de que el Hijo de Dios vendría a esta tierra, ya Cristo se había aparecido multitud de veces en el Antiguo Testamento. Eso es una cristofanía. Dice que ahí va su burra de Balaam, él va arriba, y que aparece el ángel de Jehová Aleluya. con su espada desenvainada. Amén. Mira qué tontos y burros a veces somos, hermano.
Fíjate cómo Balaam, siendo siervo de Dios, sacerdote de Dios, profeta de Dios, hermano, no pudo discernir que el ángel de Dios, que Dios mismo estaba dispuesto a matarle. Él no lo pudo discernir. Así hay muchos, hermano, hoy en día, que son predicadores, que son profetas, que hablan lenguas, que tienen sueños y no pueden discernir, hermano, que Dios está airado, enojado con uno por tu forma de vivir, por tu forma en cómo llevas tu vida, tu casa, tu trabajo, todo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, hermano, que iba la burra de Balaam, y cuando ve la burra de Balaam al ángel de Jehová con espada desenvainada, dice: soy burra, burra, pero no tanto. Poderoso. Y que se va para el otro lado. Y Balaam dice: ¿por qué te vas para allá si te estoy jalando para acá? Y la jala y ve la burrita que el ángel de Jehová se le aparece hacia donde iba. Dice: no soy tan burra. Y se fue al otro lado. Y Balaam se enojó y le pegó. ¡Burra! ¡Burra! Y dice que pasaron entre dos muros, en donde la burra no se podía ir ni a derecha ni a la izquierda. Y que el ángel de Jehová se le apareció enfrente, no había dónde salir. Y la burra, fíjate, hermano, como un animal discernió mejor que muchos cristianos. Dice que la burra, por temor, mejor se fue y se empujó contra una pared y le estuvo aprisionando, le aplastó las patas de Balaam. Porque él era más burro que la burra, hermano. Tenía patas. Y cuando ve Balaam, hermano, que ya le está aprisionando su piel y le lastimaba, que se bajó y sacó un palo, una vara, y le empezó a masacrar a golpes a la burra. Balaam enojado. Y vino el espíritu de Jehová, hermano, y le dio voz a la burra y le dijo: ¿por qué me pegas? Grande es Jesús. Tantos años que desde que me tienes yo te he sido de bestia para cargarte, y ahora me estás tratando así. Que porque yo te decía que te vinieras para acá y no me hacías caso. Pues mira que por qué aquí está enfrente. Y Dios le abrió los ojos a Balaam. Y vio, hermano, el ángel de Jehová dispuesto para matarlo. Sí, Señor. Y fue hasta ese momento que Balaam comprendió su pecado y se postró y se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Grande es Dios. Gloria a Aleluya. Cristo. Alabado sea el Señor. Aunque los ángeles, hermano, son incorpóreos, tienen la capacidad para poderse aparecer. Amén. Y ellos son espíritus invisibles al ojo humano. Pero si Dios da la capacidad para verlos, Aleluya. entramos en esa dimensión espiritual. Gloria a Cristo Jesús. ¿Hay más ejemplos de esto? Claro que sí, hermano. En Segunda de Reyes, ¿verdad? Capítulo 16, cuando vemos nosotros al sirviente de Eliseo, Giesi, que estaba dispuesto, hermano, el rey, hermano, para matarlos. Giesi estaba temiendo de miedo. Oh, mi señor Eliseo, ya veo allá afuera. Ya veo afuera. Hay un montón de carros de guerra dispuestos a matarnos. Los mandó el rey. ¿Qué vamos a hacer? Yo imagino a Eliseo, hermano, bien tranquilo, terminando de hacer su oración matutina. A lo mejor diciendo: Señor, gracias por la paz, Señor. Voy a comer unos hotcakes, Señor, unos chilaquiles. Y ya estaba a punto de comerse Eliseo sus chilaquiles cuando viene su sirviente. Él ya no pudo ni comerse, hermano, nada. Dice: ¿por qué estás temeroso? ¿Ves que son muchos, Señor? Dice: pobre sirviente, más son los que están con nosotros. Aleluya. Y dice la Biblia que él tomó, hermano, a su sirviente, le oró al Señor y dijo: Señor, te pido, le abra los ojos a este Giesi. Y cuando él, hermano, le pidió al Señor, le abrieron los ojos a su sirviente,
Y él vio, hermano, que la cantidad de carros que venían del rey eran una miseria comparado con los carros de fuego del Señor, hermano. Mayor es el que está con nosotros. Solamente si Dios permite que podamos ver a estos seres angélicos, es la única manera en cómo nosotros podemos verle, dialogar o hasta ser ministrados por ellos. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. El Señor dice la palabra, hermano, que Él es Padre de espíritus. Amén. La Biblia nos menciona que el Padre de los espíritus es nuestro Señor. En Hebreos capítulo 12, verso 9, Dios nos dice, porque antes tuvimos a nuestros padres, dice. Escucha a los hijos que nos escuchan. Tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban y que aún así venerábamos. Hoy, ¿cuántos hijos ya no veneran a sus padres? Porque le dijeron que no vas, y te disciplinan y te pones en contra de tu padre y de tu madre. Dios dice que en los tiempos de antes los hijos obedecían a los padres, y que a pesar de que los disciplinaban, los venerábamos. Y dice el autor de Hebreos, cuánto no más, por mucho, obedeceremos al Padre de los espíritus, dice la Biblia. Los ángeles, tanto los caídos como los no caídos, están bajo el gobierno del Señor Jesús. Aleluya. Nadie de ellos puede hacer algo sino antes lo permite el Señor. Amén, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Dentro de las actividades ordinarias, hermanos, estamos a punto ya de terminar la primera parte de los ángeles. Dentro de las actividades ordinarias que hacen los ángeles es guardarnos y protegernos. Amén. Guardarnos y protegernos. El Salmo 34:7. A ver quién es más diestro que busque Salmos 34:7. Hermano Alfonso, lea Salmos 91, verso 11. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Salmos 91, hermano Alfonso. Salmos 91, verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará. Cuando nosotros le pedimos al Señor en oración protección divina, Dios manda ángeles. Dios manda ángeles. Cuando en esta pandemia tú dirás, ay, que tengo harta suerte, no me ha tocado ningún cobicho, Dios manda ángeles. Aleluya. A veces te has preguntado por qué tú ibas a cierto destino y pasaron muchas circunstancias que te hicieron irte por otro camino. Ángeles de Dios. Amén, amén. Que mandó el Señor, hermano, para destruir el plan del enemigo, porque él había pedido permiso para destruirte. Grande Ángeles de Dios. Gracias, Señor Jesús. A sus ángeles mandará, Amén, aleluya. para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Nombre, gloria. Bueno, es Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán, ¿qué cosa? Herederos de la salvación. Dentro de las actividades cotidianas y ordinarias de los ángeles son el servicio a los hijos de Dios. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Nos ha dado, hermano, no un sirviente común y corriente, nos ha dado espíritu
espíritus ministradores para el servicio de los que son verdaderos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Jesús. Esa es una actividad de los ángeles. También ellos, hermano, se unen a nosotros. Escucha, otra actividad de los ángeles, porque son espíritus ministradores, se unen a nosotros para adorar a Dios. Amén, amén. Cuando ese ratito estuvimos cantando alabanzas de adoración a nuestro Dios, Gloria a Dios. vinieron espíritus ministradores angelicales. Aleluya. Espíritus angélicos que a lo mejor tú no puedes ver, pero estuvieron ministrando la alabanza. Gracias, Y tú Señor. dirás, oye hermano, no sé qué pasó, pero la alabanza la sentí muy hermosa, hermano. Aleluya. A pesar de que no podía cantar, estaba ronco, etcétera, algo pasó dentro de mí. Dios. Espíritus ministradores Amén, amén. que empezaron, hermano, a ministrar la unción de Dios, Gloria a Cristo. a ministrar, hermano, esas vasijas, esos, hermanos, recipientes, llenarlos de la unción Gloria a del Dios, Espíritu gloria a Santo. Dios. Y empezaste tú a alabar a Dios. Aleluya. Y a lo mejor comenzaste con prisiones. Y estabas, hermano, duro de abrir tu corazón en la alabanza. Y tenías pena y no querías alzar las manos ni cerrar los ojos. Pero al final terminaste adorando al Señor. Aleluya. Espíritus ministradores. Ángeles que vinieron, hermano, en adoración. Gloria a Dios. Quiero que vayas Aleluya. conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 22. Dice la Biblia: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros, hermano, no te das cuenta, pero adoramos a Dios en presencia de millares de ángeles. Aleluya. Millares de ángeles. Bendito sea su nombre. Estamos terminando. Sin embargo, hermano, de tiempo en tiempo los ángeles han tomado forma corporal para parecerse a varios individuos en la Biblia. Amén. Son incorpóreos, ya lo vimos. No tienen cuerpo físico, ya lo vimos. Son espíritus ministradores, ya lo vimos. Grande Dios. Pero de tiempo en tiempo, algunas veces, los ángeles se materializan para poder dialogar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayas a Mateo capítulo 28, 5, donde habíamos leído. Que no tenga de lectura, hermano. Y yo voy a estar leyendo Hebreos capítulo 13, verso 2. Así dice la palabra del Señor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Te das cuenta? Cómo ese ángel se materializó físicamente, tangiblemente, y le habló a la mujer diciéndole: ¿a quién buscas? ¿Por qué buscas entre los muertos aquel que resucitó? ¿Que no te acuerdas de lo que te dijo nuestro maestro? ¿No te acuerdas de lo que te profetizó? Ve y diles: aquí no está, porque ha resucitado. Y Hebreos capítulo 13, verso 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nunca te canses de ser buena gente, hermano. Nunca te canses de darle la mano al caído. Nunca te canses en ayudar a algún forastero, porque la palabra dice: tú no sabes si de casualidad tu hospitalidad alcanzó a un ángel. Santo Dios. Y esas son pruebas que Dios nos da. Aleluya. Dice la palabra de Dios: estuve enfermo, no me visitaste. Estuve hambriento, no me diste de comer. Sediento, no me diste agua. Dios manda ángeles a probar que verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Aleluya. Y a lo mejor se te acercó una persona. Ay, no, esa persona ni la conozco. Te pidió un vaso de agua. Te pidió una llamada telefónica. Ciertamente hay que tener cuidado, pero para eso está el discernimiento de Dios. Amén. Y tú dices: no, me cortaron el teléfono.
No he cargado los garrafones, no tengo agua. Y el ángel va a decirle esa noticia al Señor. Y ese día te dirá: por cuanto estuve enfermo no me visitaste. Por cuanto tuve necesidad y no me ayudaste. Santo es Dios. ¿Te das cuenta? Hay muchas funciones que los ángeles tienen día a día con la iglesia de Cristo. Aleluya. Hermanos, estamos terminando la primera parte de este estudio exhaustivo sobre la angelología de Dios. Es decir, lo que Dios en su doctrina nos enseña sobre los ángeles. Trataremos de ser resumidos, pero queda mucho todavía por enseñar sobre la cuestión de los nombres de los ángeles, la cuestión de los ángeles con los humanos, la cuestión de la jerarquización de los ángeles a nivel celestial. Y todo eso lo veremos si Dios nos presta vida dentro de 8 días. Aleluya. Puestos de pie, iglesia, vamos a orar. Gloria al que vive. Sabemos que el Señor está en este lugar Amén, amén. y sabemos que el Señor nos ha de bendecir. Dejo el lugar a mi hermano inocente para que pueda orar. Que el Señor les esté bendiciendo, amada iglesia.